Hola, mucha gente me pregunta, doctor, ¿por qué tenemos tendinitis? ¿Por qué me ha aparecido esta tendinitis? Y para esto hay que entender un poco la biología del tendón. Un tendón normalmente se engancha a hueso, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos el extremo de un hueso y el tendón se engancha aquí. Vamos a poner un color amarillito, ¿eh? Me gusta representar el tendón como un color amarillo. ¿Vale? El tendón está formado por millones de fibras de colágeno, ¿vale? Y se engancha al hueso. ¿Y del hueso a dónde se engancha? Pues esto lo vamos a representar más con un color rojizo. Pues el tendón se engancha a músculo, aunque bueno, a veces se engancha a otro hueso, ¿vale? Hay tendones como el tendón rotuliano que se enganchan a otro hueso, ¿vale? Este sería el hueso, ¿vale? Y claro, lo que nos preguntamos es por qué este tendón lleno de fibras de colágeno, vamos a ponerlas así, fibras oscuras, ¿por qué estas fibras de colágeno se rompen? ¿Por qué? ¿Por qué demonios? Bueno, en esta zona de tendón, si lo miramos al microscopio, veríamos las fibras de colágeno y veríamos unas celulitas con su núcleo que están enganchadas al colágeno, que son los fibroblastos, ¿vale? Voy a ponerlos así en un color azulito. El fibroblasto es la célula encargada de reparar el tendón. Entonces, busca dónde hay colágeno roto, ¿eh? Aquí hay una zona de colágeno roto. Entonces, el fibroblasto va ahí, se come el colágeno roto y fabrica colágeno nuevo. Ese es su trabajo, ¿vale? Y entonces este es el encargado de mantener los tendones saludables a lo largo de la vida. Una cosa que hay que entender que es diferente en el músculo y en el tendón, muy diferente, es la cantidad de sangre que reciben, ¿vale? El músculo está lleno de sangre. ¿Por qué? Pues porque tiene una actividad metabólica fuerte. O sea, el músculo necesita energía y oxígeno continuamente para contraerse, entonces tiene un aporte de sangre muy grande. El tendón no. El tendón tiene un aporte de sangre muy pequeño. Hay muy pocos capilares en el tendón, muy pocos. Bueno, por múltiples razones. El tendón, si lo llenas de vasos, pues sería más frágil. Entonces es más resistente cuando está ahí empaquetado. Es solo colágeno y algún capilar muy, muy finito, pero básicamente es colágeno. Entonces los fibroblastos no tienen un gran aporte de energía continuo para estar reparando todo el rato, ¿vale? Ellos funcionan con poquita energía, con poquito oxígeno y van reparando. Entonces, pues, ¿qué factores influyen en la actividad de estos fibroblastos, en que sean capaces de reparar? Pues son varios. Uno es la actividad. La actividad. ¿Cuánto te mueves en el día a día? ¿Eh? Si tú te vas moviendo mucho, haces mucho deporte, mucha actividad física, pues van a ocurrir pequeñas lesiones en tu tendón, ¿vale? Normalmente tú haces un trabajo, un deporte, ocurren pequeñas lesiones y tus fibroblastos las reparan, ¿eh? Y desaparecen. Entonces, para esto tienes que tener los fibroblastos bien, un buen aporte sanguíneo y, ¿y qué más? Pues una cosa importante son las hormonas, ¿vale? La testosterona, el estrógeno, son hormonas que influyen en esto. Y entonces, cuando eres joven tienes por lo general niveles más altos de estas hormonas y estas hormonas hacen que los fibroblastos y también las células que nutren el músculo y las hormonas de crecimiento actúen más rápidamente, con más intensidad y fabriquen más colágeno. Son hormonas anabolizantes, ¿vale? Anabolizantes lo habrán oído porque es lo que usan los culturistas pues para crecer más. Los culturistas se pinchan
nandrolona, testosterona, a las vacas se les pone el clenbuterol. Todo esto son hormonas anabolizantes. Pues las hormonas sexuales son anabolizantes, son las que tenemos de forma natural hombres y mujeres, cada uno en diferente cantidad y también en diferente cantidad según la edad. Y entonces estas hormonas influyen muchísimo en cuánto tendón repara. Por eso en la mujer en la época de la menopausia podemos ver muchísimas más tendinitis. ¿Por qué? Porque pierden estas hormonas anabolizantes. También un varón, cuando se hace más mayor y produce menos testosterona, pues puede sufrir esto. Entonces, otro factor importante sería la edad. Ay, qué feo me ha salido. Edad. Podríamos poner aquí un reloj. El paso del tiempo. A ver, la edad y las hormonas están muy relacionadas, ¿vale? Pero no 100%. O sea, cuanto más mayores nos hacemos, menos producción hormonal hay, esto afecta, pero la edad es un factor independiente. No tiene nada que ver cómo se recupera un deportista joven de 16, 18, 20 años con cómo se recupera un deportista de 25, 27 o 30 años. De hecho, muchísimos deportistas, a pesar de tener muchísimo talento y ser los top, pues a los 30 años se tienen que retirar, porque ya no consiguen reparar esas lesiones que aparecen en el tendón, no las consiguen reparar. Y entonces van acumulando lesiones que pueden provocar una rotura grande del tendón que les obliga a parar unos meses y luego ya pues su entrenamiento se deteriora, no pueden mantener la fuerza muscular y entonces su carrera pues se va deteriorando, ¿vale? Y esto a una escala diferente es lo que le pasa a la persona en su día a día, ¿eh? El trabajador, el que tiene un trabajo físico y el que no, ¿vale? Entonces aquí hay que entender por qué nos ocurren las tendinitis. ¿Por qué? Bueno, ahora ya conocemos todos estos factores que influyen, la actividad, las hormonas, la edad, y la actividad vamos a verla en dos sentidos. Actividad tenemos, vamos a llamarlo preparación o entrenamiento, y podríamos llamarlo luego función o trabajo, desempeño, función. Esto es el trabajo que hace. ¿Qué pasa? Si tú haces un trabajo, por lo general tu cuerpo pone el tendón que requieres para ese trabajo. El cuerpo es muy eficiente, ¿vale? El cuerpo siente la tensión que hay cuando tú haces un trabajo y entonces te va preparando a lo largo de los años para ese trabajo. Y te vas volviendo más fuerte hasta un punto. Cuando el tendón siente que hay un buen equilibrio, los fibroblastos han fabricado el colágeno suficiente para que el tendón soporte ese trabajo, pues ahí se para, ¿vale? Entonces una persona que trabaje en la construcción, pues por lo general va a tener unos tendones bastante fuertes, igual que una persona que trabaje en agricultura suele desarrollar huesos, tendones fuertes. ¿Qué pasa? A medida que pasan los años, que las hormonas bajan, puede que el tendón se vaya encontrando en un límite. Y entonces puede llegar un punto en el que haciendo esa actividad regularmente tu tendón sufra una lesión que no consigue reparar. Y entonces con el paso de los días, pues esa lesión se va aumentando, se va agravando. El tendón no la puede curar y entonces aparece la lesión, aparece el desgarro, aparece la tendinitis, ¿vale? ¿Qué son las tendinitis? Pues en las tendinitis lo que hace el cuerpo es, vamos a ponerlo así en un color más naranja, es, aquí, sí. El tendón fabrica una capa por fuera, intenta reforzar. Esta capa está llena de vasos, ¿vale? Aquí hay más sangre. Como no puede reparar el interior, porque los fibroblastos no dan abasto, lo que hace es formar como un parche alrededor. Y este parche viene con sus vasos, que vienen con sus nervios. Cada capilar tiene como unos nerviositos y estos son muy sensibles. Estos son los que suelen dar un dolor
un dolor tremendo. Y esto es lo que llamamos una tendinosis, ¿vale? Se forma alrededor del tendón un engrosamiento. Hay que entender, vamos a ponerlo en color verde, que el tendón tiene una vaina, ¿vale? No tiene nada que ver con el color verde, pero es como una piel que lo recubre y que fabrica un líquido. Lo pondremos en azul. Este es el líquido sinovial. Es como el aceite que lubrica el tendón. Está bañando todo esto. Entonces el tendón se desliza suavemente gracias a este líquido sinovial, aunque a veces puede atascarse un poco y a veces forma quistes, que lo llamamos gangliones, ¿no? Pero bueno, normalmente... Y entonces cuando pasa esto, que tenemos tendinosis, pues la sinovial esta se engrosa y a veces se puede llenar de calcio, ¿eh? Se puede formar calcio aquí. Esto sería, por ejemplo, el espolón que vemos en el talón. Es calcio que se forma en la sinovial, ¿no? También se puede formar calcio en el propio tendón, ¿eh? Hay calcificaciones tendinosas, pero muchas veces la vemos en la sinovial, que recubre el tendón. Bueno, entonces tenemos que mucha actividad puede dar lugar a este problema. ¿Por qué? Porque la actividad supera la capacidad del tendón para recuperarse, ¿vale? Vamos a volver a nuestro tendón. Entonces, esto le puede pasar también a una persona que tenga una actividad sedentaria, ¿vale? Porque una persona con una actividad sedentaria pues tiene poco entrenamiento. Es lo mismo, el tendón pone la cantidad de fibra necesaria para la función. Entonces, si tienes poca función, pues tu tendón está poco entrenado. Si tienes mucha función, pues tu tendón está más entrenado. Es decir, si tú tienes un trabajo duro y lo llevas haciendo muchos años, tu tendón por lo general estará fuerte. Entonces, aquí hay un equilibrio. Cuanta más actividad tienes, más fuerte está tu tendón. Cuanta menos actividad tienes, más débil es. Y esto hay que entenderlo. ¿Qué pasa? A lo largo de los años, aunque sigamos teniendo la misma actividad, el tendón cada vez es más vulnerable y puede llegar a un punto en el que sufres la tendinitis, aunque no hayas hecho nada especial, aunque no hayas hecho ningún sobreesfuerzo. Entonces, ¿por qué tenemos tendinitis? Puede ser simplemente por la edad, ¿vale? No pasa nada, simplemente por el hecho de envejecer aparece una tendinitis. Puede ser por un trauma. Es decir, hacemos un sobreesfuerzo, una caída, un golpe en el tendón que provoca una lesión y los fibroblastos no la consiguen arreglar. Entonces, ese hecho ya causa la tendinitis y esa tendinitis se mantiene, ¿vale? Entonces, tener demasiada edad, un trauma agudo o puede ser por una sobrecarga no tan aguda, es decir, una temporada que de repente aumentamos el entrenamiento, aumentamos el trabajo y el tendón no está preparado para ello, ¿vale? Entonces, estas son básicamente las tres causas de la gran mayoría de las tendinitis, ¿vale? Y nada, espero que les resulte interesante el vídeo. Y bueno, se me está haciendo un poco largo. En otro momento haremos un vídeo sobre cómo solucionarlo, ¿vale? Vamos a hacer otro vídeo con las soluciones a estos problemas.